Las gotas de lluvia caían implacables sobre el asfalto de la calle más transitada de la ciudad, creando pequeños charcos que reflejaban las luces de neón de los edificios comerciales. Entre el bullicio de ejecutivos apresurados y turistas perdidos, una figura encorvada permanecía inmóvil junto a un poste de luz, con una caja de madera desgastada a sus pies y un trapo húmedo en sus manos arrugadas. La anciana, de cabello blanco como la nieve y vestida con un abrigo remendado que había conocido mejores días, se inclinaba ante cada par de zapatos que se detenía frente a ella. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, como si cada lustrada fuera una pequeña obra de arte. Los transeúntes apenas la miraban. Algunos arrojaban monedas sin siquiera detenerse, otros simplemente la ignoraban por completo. Pero había algo diferente en sus ojos. No era la mirada vacía de alguien derrotado por la vida, sino una intensidad silenciosa, como si guardara secretos que el mundo aún no estaba listo para conocer. Sus manos, aunque marcadas por la edad y el trabajo duro, se movían con una destreza que hablaba de décadas de experiencia en algo mucho más profundo que limpiar zapatos. En la esquina opuesta, un hombre de traje impecable y reloj de oro observaba desde la ventana de su limusina. Era uno de esos empresarios cuyo nombre aparecía en las primeras páginas de las revistas de negocios, dueño de una fortuna que había construido desde la nada. Algo en la postura de aquella mujer le resultaba inquietantemente familiar, como un eco distante de un pasado que creía haber enterrado para siempre. El chofer esperaba órdenes, pero él permanecía hipnotizado por la escena. La anciana alzó la vista por un instante, y sus miradas se cruzaron a través del cristal empañado. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en esos ojos que conocía, algo que lo transportaba a una época donde las decisiones que tomó cambiaron el curso de muchas vidas. La lluvia arreciaba, y los peatones corrían buscando refugio, pero la anciana siguió allí, imperturbable, como si las inclemencias del tiempo fueran solo una molestia menor comparada con las tormentas que había enfrentado en su vida. Sus dedos acariciaban una pequeña fotografía que mantenía oculta en el bolsillo de su delantal. Una imagen que guardaba la clave de todo lo que estaba por revelarse. El millonario sintió una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad y temor que no experimentaba desde hacía décadas. Algo le decía que aquella mujer no era una simple limpiabotas, que detrás de su humilde apariencia se escondía una historia que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su propio pasado. Si tú también sientes que hay personas en la calle que guardan secretos increíbles, escribe en los comentarios "secretos" y cuéntanos de qué país nos estás viendo. El empresario bajó lentamente de la limusina, sintiendo como cada paso lo acercaba no solo a la anciana, sino a un abismo de recuerdos que había intentado sepultar bajo montañas de dinero y éxito. La lluvia empapaba su traje de diseñador, pero por primera vez en años no le importaba su apariencia. Sus zapatos italianos chapoteaban en los charcos mientras se dirigía hacia la mujer que seguía lustrado calzado con una dedicación que rayaba en lo sagrado. «Disculpe, señora», murmuró con una voz que temblaba ligeramente. La anciana levantó la vista, y él pudo ver de cerca esos ojos que lo habían perturbado desde la distancia. Eran de un azul profundo, como el océano en una tormenta, y parecían contener décadas de sabiduría y dolor acumulados. ¿Podría limpiar mis zapatos? Ella lo estudió en silencio durante largos segundos, como si estuviera leyendo su alma a través de sus pupilas dilatadas. Finalmente asintió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, y señaló hacia el pequeño banco improvisado frente a su estación de trabajo. El hombre se sentó, sintiendo una extraña vulnerabilidad que no había experimentado desde su infancia. Las manos de la anciana comenzaron a trabajar en sus zapatos con una precisión que parecía casi sobrenatural. Cada movimiento era calculado, cada pasada del trapo revelaba no solo el brillo del cuero, sino algo mucho más profundo. Mientras trabajaba, comenzó a hablar con una voz suave pero firme, como si estuviera narrando una historia que había guardado durante décadas. «¿Sabe usted?», comenzó sin levantar la vista. «Hay zapatos que han caminado por senderos de oro, y otros que han conocido solo el barro de la desesperación. Pero todos, absolutamente todos, llegan hasta aquí llevando las huellas de las decisiones que sus dueños han tomado». Sus palabras flotaban en el aire húmedo como pequeñas profecías, cargadas de un significado que él aún no podía comprender completamente. El empresario sintió un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que ella pronunciaba cada palabra, en el ritmo de sus movimientos, que le resultaba dolorosamente familiar. Era como si estuviera reviviendo una conversación que había tenido lugar muchos años atrás, en circunstancias completamente diferentes,
cuando él era apenas un joven ambicioso sin escrúpulos. Mis zapatos han caminado por muchos lugares, respondió con cautela, tratando de descifrar si había algún mensaje oculto en las palabras de la mujer. Algunos me han llevado a la gloria, otros a lugares de los que no me siento orgulloso. La confesión brotó de sus labios antes de que pudiera detenerla, como si la presencia de aquella anciana tuviera el poder de extraer verdades enterradas en lo más profundo de su ser. Ella sonrió nuevamente, esta vez con una mezcla de tristeza y comprensión que lo desarmó por completo. Sus manos siguieron trabajando, transformando sus zapatos empañados en espejos relucientes, pero él sabía que lo que realmente estaba sucediendo era mucho más profundo que una simple limpieza. Era como si ella estuviera puliendo también su alma, preparándola para una revelación que cambiaría todo. ¿Sabe qué es lo más curioso de limpiar zapatos durante tantos años?, preguntó la anciana mientras aplicaba el betún con movimientos circulares hipnóticos. Que uno aprende a leer las historias que cada par cuenta. Este zapato derecho, por ejemplo, señaló tocando suavemente el cuero, está más desgastado que el izquierdo. Eso me dice que usted carga un peso invisible en su lado derecho, una carga emocional que lo hace caminar de forma desigual. El empresario se estremeció. Era cierto, aunque nunca lo había notado conscientemente. Desde hacía años, cada paso que daba parecía arrastrar consigo el peso de una decisión que había tomado décadas atrás. Una elección que había definido su fortuna, pero que también había marcado su alma con una cicatriz invisible. Los zapatos no mienten, continuó ella, ahora trabajando en el izquierdo con la misma dedicación ritual. He visto pasar por aquí a presidentes, criminales, santos y pecadores. Todos creen que pueden ocultar quiénes son realmente, pero sus zapatos siempre revelan la verdad. Los suyos me cuentan la historia de un hombre que construyó un imperio sobre los cimientos de una traición. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de shock que se expandieron por todo su ser. El hombre sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, como si 30 años de secretos cuidadosamente guardados estuvieran siendo desenterrados por las manos arrugadas de una desconocida. No sé de qué habla, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba cómo ella continuaba su trabajo, imperturbable ante su negación. Yo he construido mi empresa con trabajo honesto y dedicación. La anciana se detuvo y lo miró directamente a los ojos. En ese momento, él vio algo que lo paralizó. Un destello de reconocimiento, como si ella supiera exactamente quién era y qué había hecho. El trabajo honesto no deja este tipo de huellas, dijo señalando una marca casi imperceptible en el talón de su zapato. Esta marca específica solo la dejan quienes han corrido huyendo de su pasado, pero nunca lo suficientemente rápido como para escapar de su conciencia. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que parecía materializarse entre ellos. El empresario sintió que estaba al borde de un precipicio y que la siguiente palabra de aquella mujer podría empujarlo hacia un abismo del cual no habría retorno. Sus recuerdos comenzaron a agitarse como sedimentos en el fondo de un lago turbio, amenazando con subir a la superficie y revelar verdades que había sepultado bajo años de éxito y respetabilidad. ¿Quién es usted realmente?, preguntó con una voz apenas audible, temiendo la respuesta pero necesitando conocerla más que cualquier cosa en el mundo. Si sientes la misma tensión que él en este momento, deja tu like en este video porque lo que viene te va a impactar aún más. La anciana terminó de lustrar el segundo zapato y se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo como ramas secas en el viento. Del bolsillo interior de su delantal desgastado, extrajo algo que hizo que el corazón del empresario se detuviera por completo. Una fotografía amarillenta, protegida por un plástico transparente que había resistido décadas de manipulación constante. «Reconoce esta imagen, ¿verdad?», susurró, extendiendo la fotografía hacia él con manos que ya no temblaban por la edad, sino por la emoción contenida durante años. Era una foto grupal, tomada frente a una pequeña fábrica textil, donde se podían distinguir cerca de 30 trabajadores sonriendo a la cámara. En el centro, un joven de apenas 25 años, con ojos ambiciosos, miraba directamente al objetivo. Ese joven era él. El empresario sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el poste de luz para no caer. Esa fotografía había sido tomada exactamente 32 años atrás, el último día que trabajó como empleado antes de convertirse en el dueño de todo. El último día antes de que su vida cambiara para siempre, y la de muchos otros se destruyera en el proceso.
Usted trabajaba en contabilidad, continuó la anciana, su voz ahora cargada de una autoridad que no había mostrado antes. Era inteligente, ambicioso, y tenía acceso a información que nadie más poseía. Sabía que la fábrica estaba a punto de recibir el contrato más grande de su historia. Un pedido gubernamental que multiplicaría su valor por 10. Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada imparable. Él recordaba perfectamente esos días. Las noches en vela estudiando los libros contables, descubriendo la verdadera situación financiera de la empresa, y sobre todo el momento exacto en que concibió el plan que cambiaría su destino. Un plan que requería traicionar la confianza de personas que lo consideraban familia. Pero también sabía algo más, prosiguió ella, guardando la fotografía como si fuera un tesoro sagrado. Sabía que el dueño, un hombre bueno y honesto, había apostado todo a ese contrato. Había pedido prestado dinero usando la fábrica como garantía, confiando en que el pedido del gobierno le permitiría saldar todas sus deudas y asegurar el futuro de sus empleados. El empresario cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes que se agolpaban en su mente. Recordaba vívidamente la cara de confianza del anciano propietario, cuando le dio acceso total a los archivos financieros, diciéndole que era como un hijo para él. Recordaba también la sonrisa inocente de los trabajadores que lo saludaban cada mañana, sin saber que él estaba planeando robarles no solo su trabajo, sino también su futuro. Entonces usted hizo lo impensable, continuó la anciana, su voz ahora teñida de una tristeza profunda que parecía abarcar décadas de dolor acumulado. Filtró información confidencial a los competidores. Les reveló los números exactos de la propuesta, permitiéndoles presentar una oferta ligeramente inferior. Y cuando la fábrica perdió el contrato y no pudo pagar sus deudas, «Pare», murmuró él, pero sabía que no había forma de detener lo que estaba viniendo. La verdad, como un río represado durante décadas, había encontrado finalmente una grieta por donde escapar. Cuando la fábrica no pudo pagar sus deudas, continuó la anciana implacablemente, usted apareció como el Salvador. Con el dinero que había ganado vendiendo esos secretos, se presentó como el único comprador dispuesto a adquirir la empresa en bancarrota, por una fracción de su valor real, por supuesto. El empresario sintió como si cada palabra fuera una daga que se clavaba más profundo en su pecho. Los recuerdos que había sepultado bajo años de justificaciones y racionalización emergían con una claridad brutal. Recordaba perfectamente el día que llegó a la oficina del banco, vestido con su mejor traje, fingiendo sorpresa por la situación de la fábrica mientras internamente celebraba el éxito de su plan maestro. 30 familias perdieron su sustento de la noche a la mañana, prosiguió ella, su voz ahora cargada de un dolor tan profundo que parecía emanar desde el centro mismo de la tierra. 30 familias que habían trabajado durante generaciones en esa fábrica, que la consideraban su hogar, que habían construido sus vidas alrededor de esa comunidad laboral. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del hombre, lágrimas que llevaba décadas conteniendo. Recordaba los rostros de esos trabajadores el día que anunció los despidos masivos, justificándolos como reestructuración necesaria para la modernización. Recordaba especialmente la mirada de incredulidad de María, la supervisora de producción que llevaba 25 años en la empresa y que lo había tratado como a un nieto. Pero hubo alguien que sufrió más que todos los demás, continuó la anciana, y su voz se quebró ligeramente por primera vez. El antiguo dueño, ese hombre que lo trató como a un hijo, que confió en usted ciegamente, no solo perdió su empresa, perdió la fe en la humanidad. La traición de quien consideraba a su heredero espiritual lo destruyó por dentro. El empresario alzó la vista bruscamente, una horrible comprensión comenzando a formarse en su mente. Los ojos azules de la anciana lo miraban con una intensidad que parecía atravesar su alma, y en ellos vio algo que lo aterrorizó, un parecido familiar que había estado negando desde el momento en que la vio por primera vez. Él murió 6 meses después, susurró ella, su voz ahora apenas un hilo de sonido en el aire húmedo. Los médicos dijeron que fue un infarto. Pero quienes lo conocíamos sabíamos la verdad. Murió de la herida que usted le infligió al corazón. Murió sabiendo que el muchacho, en quien había depositado toda su confianza, lo había traicionado de la manera más cruel posible. El mundo comenzó a girar alrededor del empresario. Sus piernas cedieron y tuvo que sentarse en el banco improvisado, sus manos temblando incontrolablemente mientras la realidad se desplomaba sobre él como una avalancha. La anciana que tenía frente a él no era una desconocida. Era imposible, pero al mismo tiempo era la única explicación que tenía sentido. Si tú también sientes que esta revelación te está impactando,
Suscríbete al canal porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Ustedes, comenzó a decir con voz quebrada. Pero las palabras se atoraron en su garganta como si su propio cuerpo se resistiera a pronunciar la verdad que su mente ya había comprendido. La anciana asintió lentamente, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Soy Elena Vázquez», dijo con una dignidad que contrastaba brutalmente con su apariencia humilde. «Viuda de Roberto Vázquez, el hombre que usted asesinó sin derramar una gota de sangre. La mujer que lo vio crecer desde que era un jovencito ambicioso, hasta convertirse en el monstruo que está frente a mí». El impacto de sus palabras fue como recibir un rayo. El empresario recordaba perfectamente a doña Elena, una mujer elegante y culta que trabajaba como maestra en la escuela del pueblo, esposa devota del hombre más respetado de la comunidad. La había visto cientos de veces en las cenas familiares a las que Roberto lo invitaba, tratándolo siempre con el cariño reservado para un hijo adoptivo. Después de que Roberto murió, continuó Elena, secándose la lágrima con el dorso de la mano, perdí todo. La casa, los ahorros, incluso la pensión, porque usted se aseguró de que no quedara nada del patrimonio familiar. Sus abogados encontraron la manera de que cada centavo terminara en sus manos como parte del saneamiento financiero de la empresa. Los recuerdos se agolpaban ahora como una tormenta desatada. Él recordaba perfectamente haber dado instrucciones específicas a su equipo legal para que no quedaran cabos sueltos, para que no existiera ninguna posibilidad de demandas posteriores por parte de los antiguos propietarios o empleados. Había sido meticuloso en su crueldad, eficiente en su destrucción. ¿Sabe lo que se siente?, preguntó Elena con una voz que temblaba de emoción contenida. Pasar de ser la esposa respetada del empresario más querido del pueblo a convertirse en una indigente. ¿Sabe lo que es descubrir que nadie quiere darte trabajo porque tu apellido se ha vuelto sinónimo de fracaso? El empresario no podía articular palabra. Su mente luchaba por procesar no solo la enormidad de su crimen original, sino también las décadas de sufrimiento que había causado a esta mujer, que una vez lo había tratado como a un hijo. Elena había caído desde las alturas de la respetabilidad social hasta limpiar zapatos en la calle, y todo por su traición. Durante años busqué justicia, continuó Elena, su voz adquiriendo una fuerza terrible. Fui a abogados, a periodistas, a cualquiera que quisiera escuchar mi historia. Pero usted ya era demasiado poderoso, tenía demasiadas conexiones, mi palabra contra la suya no valía nada. Nadie creía que el exitoso empresario fuera capaz de algo tan vil. Lentamente, Elena se acercó más a él, y el empresario pudo ver en sus ojos no solo dolor, sino algo mucho más aterrador, una determinación férrea forjada en décadas de sufrimiento. Así que decidí esperar, susurró. Esperar el momento perfecto para que usted supiera la verdad sobre lo que había hecho, sobre el precio real de su fortuna. ¿Cree que es casualidad que esté aquí, en esta esquina específica, justo cuando usted pasa todos los días camino a su oficina?, preguntó Elena con una sonrisa que helaba la sangre. Durante 5 años he estado estudiando sus rutinas, sus horarios, esperando el momento perfecto. Cada mañana lo he visto pasar en esa limusina, protegido por el cristal y la distancia, creyendo que estaba a salvo de las consecuencias de sus actos. El empresario sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia que seguía cayendo. La comprensión de que había estado siendo observado, estudiado, cazado silenciosamente durante años, lo llenó de un terror primordial que no había experimentado desde la infancia. ¿Qué quiere de mí?, logró susurrar. Al principio quería venganza, admitió Elena, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Pasé noches enteras planeando formas de destruir su imperio como usted destruyó el nuestro. Soñaba con exponerlo públicamente, con ver su nombre en los titulares asociado al fraude y la traición. Quería que experimentara la humillación y la pérdida que yo había vivido. Mientras hablaba, Elena sacó de su caja de herramientas un pequeño dispositivo que el empresario reconoció inmediatamente, una grabadora digital. Su corazón se detuvo al darse cuenta de que toda su conversación había sido registrada, incluyendo su silencio cómplice que equivalía a una confesión. Pero después comprendí algo más importante, continuó Elena, sosteniendo la grabadora como si fuera una bomba. La venganza no me devolvería a Roberto, ni restauraría las vidas que usted destruyó. Sin embargo, la justicia sí podría evitar que más familias sufrieran lo que nosotros sufrimos. El empresario se dio cuenta de que estaba atrapado en una red que había sido tejida pacientemente durante años. No era solo una confrontación casual, era la culminación de un plan meticulosamente elaborado por una mujer
que había perdido todo pero que nunca había perdido su determinación de hacer justicia. Durante estos años limpiando zapatos, explicó Elena, he conocido a muchas de sus víctimas. Empleados despedidos sin indemnización, pequeños empresarios arruinados por sus prácticas monopolísticas, familias enteras destruidas por sus decisiones corporativas. Todos ellos me han contado sus historias mientras yo lustro sus zapatos. La revelación de que Elena había estado recopilando testimonios durante años, usando su posición humilde como confesionario involuntario de sus víctimas, añadió una nueva dimensión de horror a la situación. El empresario comenzó a comprender que no estaba enfrentando solo a una viuda vengativa, sino a alguien que había construido un caso sistemático contra él. ¿Sabe cuántas historias similares he escuchado?, preguntó Elena retóricamente. ¿Cuántas veces he visto repetirse el mismo patrón? Usted identifica una empresa vulnerable, manipula las circunstancias para debilitarla aún más y luego la adquiere por una fracción de su valor. Es su método, perfeccionado a lo largo de décadas. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el pavimento y el tráfico distante que seguía fluyendo, ajeno al drama que se desarrollaba en esa esquina aparentemente insignificante. La diferencia es que ahora tengo pruebas, declaró Elena, sacando de su caja una carpeta de manila desgastada pero cuidadosamente preservada. 30 años buscando, investigando, recopilando. Cada documento que pensó que había destruido, cada testigo que creyó silenciado, cada rastro de papel que consideró borrado para siempre. Con manos temblorosas pero determinadas, Elena abrió la carpeta revelando una colección impresionante de documentos. Fotocopias de estados financieros, correspondencia interna, registros bancarios, incluso fotografías de reuniones secretas. El empresario reconoció inmediatamente algunos de esos papeles que había dado por perdidos décadas atrás. ¿Recuerda a Carlos Mendoza, su antiguo asistente?, preguntó Elena mientras señalaba una serie de documentos. El joven tímido que siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, el que usted despidió sin explicación 6 meses después de la adquisición. Resulta que Carlos tenía la costumbre de hacer copias de seguridad de todo, incluyendo las transferencias bancarias que usted pensó que nadie más conocía. El nombre de Carlos golpeó al empresario como un martillo. Recordaba vívidamente haber despedido al muchacho porque sabía demasiado, porque había sido testigo de transacciones que no debían ver la luz. Nunca imaginó que Carlos hubiera preservado evidencia de esas operaciones. Y luego está Patricia Ruiz, la secretaria del banco que procesó los pagos, continuó Elena mostrando más documentos. Trabajó allí durante 40 años antes de jubilarse. Guardó copias de todas las transacciones sospechosas que pasaron por sus manos, esperando el día en que alguien le preguntara sobre ellas. Ese día llegó cuando yo la encontré. La revelación de que Elena había rastreado y contactado sistemáticamente a cada persona que había sido testigo de sus operaciones ilegales lo llenó de una desesperación asfixiante. Había subestimado completamente la determinación de una mujer que había perdido todo por su culpa. Durante años, estas personas han vivido con el peso de saber que habían sido cómplices involuntarios de un crimen, explicó Elena con una satisfacción sombría. Algunos intentaron hablar en su momento, pero nadie los escuchó. Otros simplemente guardaron silencio por miedo a las represalias, pero cuando una anciana humilde se acercó a ellos buscando justicia para su marido muerto, todos estuvieron dispuestos a testificar. El empresario se dio cuenta de que su imperio, construido sobre cimientos de traición y corrupción, estaba a punto de colapsar bajo el peso de la verdad, que una mujer aparentemente insignificante había estado recopilando pacientemente durante décadas. ¿Qué va a hacer con todo eso?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Elena cerró la carpeta lentamente, como si estuviera sellando el destino de ambos. Mañana por la mañana, dijo con una calma terrible. Esta información estará en manos del fiscal general, de los principales periódicos del país y de cada una de las familias que usted destruyó. Su imperio se desmoronará exactamente como se desmoronó el de mi esposo, de la noche a la mañana, sin piedad, sin segunda oportunidad. El empresario sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Sus piernas cedieron completamente y cayó de rodillas sobre el pavimento húmedo, sin importarle que su traje de miles de dólares se empapara en los charcos sucios de la calle. Por primera vez en décadas, se encontraba completamente vulnerable, despojado de todo el poder y la arrogancia que había construido sobre los huesos de sus víctimas. Por favor, murmuró con una voz quebrada que él mismo no reconocía. Por favor, Elena. Puedo compensarte. Puedo darte dinero, mucho dinero. Puedo asegurarme de que nunca más tengas que trabajar.
de que vivas con comodidad el resto de tu vida. Solo dime qué quieres. Elena lo miró desde arriba con una expresión que mezclaba el desprecio con algo parecido a la compasión. ¿Dinero?, repitió con una risa amarga que sonaba como cristales rompiéndose. ¿Cree que después de 30 años limpiando zapatos en la calle, después de perder mi hogar, mi dignidad, mi posición social, después de ver morir a mi esposo de tristeza, lo que quiero es su dinero sucio? Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por las mejillas del hombre arrodillado. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de terror puro ante la perspectiva de perder todo lo que había construido. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer para que no hagas esto? Lo único que siempre quise, respondió Elena con una voz que había recuperado toda su dignidad, era que usted supiera el verdadero costo de sus decisiones. Que entendiera que cada dólar de su fortuna está manchado con la sangre de personas inocentes, que comprendiera que el éxito construido sobre la traición nunca trae verdadera felicidad. Elena se acercó más a él y su voz se volvió casi maternal, como si estuviera hablando con el joven ambicioso que una vez conoció. ¿Ha sido feliz todos estos años? ¿Ha dormido tranquilo alguna noche sabiendo lo que hizo? ¿Ha encontrado paz en su mansión vacía, rodeado de lujos pero sin el respeto genuino de nadie? La pregunta golpeó al empresario como una bofetada de verdad. Durante 30 años había estado corriendo hacia adelante, acumulando más riqueza, más poder, más reconocimiento público, todo en un intento desesperado de silenciar la voz de su conciencia que le susurraba que era un fraude. Nunca había encontrado la paz que buscaba. Al contrario, cada éxito había profundizado el vacío en su interior. Nunca, admitió entre sollozos. Nunca he sido feliz. Cada día he vivido con miedo de que alguien descubriera la verdad. Cada noche he tenido pesadillas con el rostro de Roberto, con todas las familias que destruí. He estado huyendo de mi pasado durante 3 décadas, pero nunca he podido escapar de él. Elena asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confesión durante años. El castigo más cruel que puede sufrir un hombre no es la pobreza ni la cárcel, dijo con una sabiduría que solo viene del sufrimiento profundo. Es vivir sabiendo que construyó su vida sobre la destrucción de otros, que su éxito es una mentira, que en el fondo de su alma es exactamente el monstruo que teme ser. Pero hay algo que usted no sabe, continuó Elena, su voz adquiriendo un tono que el empresario no había escuchado antes, algo parecido a la esperanza. Roberto, en sus últimos días, cuando ya sabía que iba a morir, me hizo prometer algo. Me hizo jurar que si alguna vez tuviera la oportunidad de confrontarlo, no buscaría venganza, sino redención. El empresario alzó la vista, confundido por el giro inesperado en las palabras de Elena. Sus ojos hinchados por las lágrimas encontraron los de ella, buscando desesperadamente algún rastro de misericordia en esa mirada que había sido su juez y verdugo durante los últimos minutos. Mi esposo era un hombre extraordinario, explicó Elena, su voz suavizándose por primera vez. Incluso mientras agonizaba, destrozado por su traición, seguía creyendo que en el fondo de su corazón quedaba algo del muchacho bueno que una vez conocimos. Me dijo, Elena, si algún día lo encuentras, dale la oportunidad de elegir quién quiere ser realmente. Lentamente, Elena se agachó hasta quedar a la altura del empresario arrodillado. Con sus manos arrugadas, tomó el rostro del hombre que había destruido su vida y lo obligó a mirarla directamente a los ojos. Hoy es ese día, susurró. Hoy usted puede elegir quién quiere ser en lo que le queda de vida. No entiendo, murmuró él, aferrándose a esas palabras como un náufrago se aferra a un salvavidas. Tengo 2 sobres en mi bolso, explicó Elena, señalando hacia una bolsa desgastada que descansaba junto a su caja de herramientas. En uno están todas las pruebas que he recopilado durante 30 años, listas para ser entregadas a las autoridades mañana por la mañana. Su vida tal como la conoce terminará, pero finalmente habrá justicia para todas sus víctimas. El corazón del empresario se detuvo mientras esperaba conocer el contenido del segundo sobre. En el otro sobre, continuó Elena, está la dirección de cada familia que usted destruyó junto con el cálculo exacto de lo que les debe por los daños causados. No solo el dinero que les robó, sino los intereses acumulados durante 3 décadas, la compensación por el sufrimiento, por las oportunidades perdidas, por las vidas arruinadas. Elena se incorporó lentamente, su figura frágil pero imponente contra el cielo gris de la tarde.
Usted puede elegir el camino de la justicia impuesta desde afuera, o el camino de la justicia que nace desde adentro. Puede elegir ser recordado como el criminal que finalmente fue capturado, o como el hombre que encontró el valor para enmendar sus errores. «Pero si elijo el segundo camino», preguntó él con una voz temblorosa, «¿cómo sabré que no entregarás las pruebas de todas maneras?» Elena sonrió por primera vez con genuina calidez. Y en esa sonrisa, él pudo ver un destello de la mujer elegante y bondadosa que había conocido décadas atrás. «Porque a diferencia de usted», dijo, «yo nunca rompo mis promesas. Si elige la redención, las pruebas serán destruidas. Pero su riqueza deberá ser distribuida hasta el último centavo entre quienes realmente la merecen». El empresario permaneció arrodillado en la calle lluviosa, enfrentando la decisión más importante de su vida. A sus 60 años, tenía la oportunidad de elegir finalmente quién quería ser realmente, el monstruo que había sido durante 3 décadas o el hombre que Roberto y Elena una vez creyeron que podía llegar a ser. La lluvia siguió cayendo, lavando sus lágrimas mientras tomaba la decisión que definiría no solo su destino, sino el legado que dejaría en el mundo.